Ok. Ok, Ajá, Gabriel, ¿me ven? ¿me ves? Te veo la foto, veo la imagen estática. A ver, ¿Ustedes me ven a mí? te vemos como foto, como estático también. Bueno, pero por lo menos te escuchamos. Sí, sí, no sé por qué no hay video. No sé, vamos a ver con... A ver, Me parece que Julio se unió ya. sí, Julio está ahí conectado y está tratando de conectarse. A ver si puede conectarse. Julio, ¿estás ahí? Todavía no lo escucho. Aparece invitado. Ujú, sí, pero no me aparece más nada. La Ah, pantalla como congelada. ujú. Transmitir, ajá. A ver, a ver, a ver. Julio, acepta la invitación, que sé que nos está escuchando. Mira, Daniel Héctor Pico también, desde tu vecino de Argentina, está conectado. Ah, cómo no, Está saludos. ahí conectado. Tenemos a la gente de Carvideos Chile, está por ahí también. Ya tenemos público. Ah, bueno, saludo para todos los que se han conectado hasta ahora. Vamos a esperar que el video nos acompañe. Exacto, y si no, bueno, al estilo podcast. Al estilo podcast, programa de radio. Exacto. Por A o por B sale el programa. Dice que Ah, no, claro, eso sí. Julio no puede unirse. ¿Por qué no puede unirse? ¿Qué te pasa, Julio? ¿Qué será? Cuestiones de la tecnología. Sí, tú sabes. Bueno, esperemos que Julio pueda conectarse de la brevedad Exacto, exacto. Bueno, de todas maneras, para comenzar. dale, si no, mientras tanto también vamos a ir contando un poco de qué se trata el canal. Bueno, tal como lo estaba diciendo antes de que los empezara a invitar, bueno, esto es Motorhead Venezuela. No solamente soy yo, no solamente eres tú, somos varios. Y estamos hablando Correcto. todo lo que tenga que ver con la parte automotriz. E inclusive todo lo que tenga motor prácticamente. Porque hasta, Diría que nos apasiona el tema. exacto, todo lo que nos apasiona y que a muchos nos está apasionando, sobre todo con la nostalgia, ¿no? Sobre todo porque sabemos que hoy en día, okay, tener un automóvil, tener un carro es más fácil que hace tiempo. Y que hoy en día la tecnología va avanzando y va haciendo que estos carros pues ahora sean más automáticos, o sea, más autónomos, por decirlo de esa manera, pues ya tenemos por ahí Tesla que funciona solo. Pero a nosotros que nos apasiona, Podríamos decir que más fáciles de manejar, sí, José. sí, más fáciles, más for dummies, ¿no? No Ujú. como antes que uno tenía la sensación de que uno está conduciendo, uno está manejando, uno que está dirigiendo el vehículo. Ahora no, ahora prácticamente es, ok, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para acá, pero antes tenías que conocerle las mañas y todo. Ah, Claro, empezando que anteriormente no tenía sistemas de manejo automático, ni siquiera, o sea, transmisiones automáticas existen desde 1939, pero el mercado en aquel entonces daba mucha más, digamos, importancia a las transmisiones manuales.
Digamos que las transmisiones automáticas, más que todo hacia el mercado norteamericano, pero el resto de mercados latinoamericanos y todo eso, Manual. transmisiones manuales, pues, Manuales, sincrónico. manuales y Y sin dirección hidráulica o asistida, cero ABS. correcto, eh, correcto. fre- Nada de eso. En muchos casos ni siquiera hidrovac. no, el freno, la bomba directa o en su defecto la guaya, el cable, Así es, al estilo bicicleta, pues. así es. Y cambios en el volante, el piso, ¿no? Pero en Además, principio cambio cambios aquí, exacto. en la columna de dirección, en la caña de dirección. Bueno, y de eso también vamos a hablar un poco del tema de hoy, justamente porque hay por ahí un modelo que el cambio lo tenía en el tablero, que era para acá, después para acá, después para acá. O sea, me acuerdo yo, un europeo, un Renault, no sé si te acuerdas. Gabriel, aló, se cayó. Ajá, transmitamos. Se nos ha caído el gran Gabriel. Parece que la conexión no es muy buena. Vamos a ver, vamos a esperar un poco. Escucha, José. Ajá. Ahora sí te escucho. Noches. Ahora. Ok, ¡Epa, Julio, por fin! ajá, Bueno, buenas noches a todos. llegó el que Saludos. faltaba. Por fin, desde Los Ángeles. Mira, que compartimos que estamos luz de día, ¿eh? Hierro, no, hombre. Esto costó más, no joda, que conseguirla, no, hombre. El pote de leche en el Unicasa. ¿Cómo están? Buenas noches. No, hombre, bueno, yo sigo sin video, no sé si ustedes No, no, pueden. No, no, estás en oscuridad. sigue sin video, pero bueno, lo haremos contigo, lo haremos estilo programa de radio. Bueno, Bueno, será el invitado telefónico. Exacto. esperemos que Gabriel se conecte ahorita. Bueno, sí, como lo que estaban hablando los muchachos, bueno, la tecnología ha cambiado muchísimo. Ya los carros ahorita, digamos, que es lo que las marcas, digamos que los puntos claves de cualquier empresa o cualquier industria automotriz, entiéndase, ya no solamente Tesla, es temas sobre todo de conectividad, manejo, ahorita es el carro, son las pantallitas. Nosotros obviamente venimos de una época que nada de eso existía, pues, ni Google, ¿cómo Ni es que se Google Maps. llama? No, y no, el car Android Play, el No. de Apple, nada de eso. Nosotros venimos de otra época, crecimos, imagínate, yo crecí en los 80. Entonces, Ay, bueno, pero eso es lo que está dando el elemento diferenciador ahorita con los vehículos. Tema de conectividad, ya no es un tema y bueno, medio ambiente, porque está la moda eléctrico. Ahorita es un tema más de exacto. moda. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, es un ejemplo nombrar, el año pasado solamente se vendieron el 1.7% de los vehículos vendidos fueron eléctricos. Falta muchísimo todavía para llegar allá. Claro, Pero sí, claro. bueno, Y esto es justamente también por el avance que vamos muy rápido para lo que tenemos. O sea, hay poca disponibilidad de materia prima para poder hacer un auto eléctrico y sí, hay mucha demanda. sí. Entonces, Pero bueno, para allá vamos todavía, para los que somos partidarios al motor de combustible fósil. Ojo, yo estoy de acuerdo con el tema de obviamente hacer vehículos más eficientes, más amigables al medio ambiente, pero todavía quedan años. O sea, el proceso de transición del eléctrico a la gasolina falta mucho. Hay marcas que están apostando muy fuerte. El grupo Volkswagen es un ejemplo. Volkswagen está poniendo toda su artillería, o sea, está poniendo todo lo mejor como para ganar la Champions con el tema de electrificación. Adicionalmente que ellos tuvieron el problema del Dieselgate, pues, lo cual lo rayó muchísimo. claro. Pero bueno, Ese caso que, bueno, casi que los lleva a un punto de quiebre muy importante con el Dieselgate, sobre todo lo que fue en Estados Unidos, y eso repercutió en Europa, la gente de Volkswagen, que, bueno, inclusive hay N cantidad de videos de personas especiales
de personas especializadas en eso, diciendo, mira, estos son los motores que no sirven, no te lo compres porque es mentira lo que ellos están diciendo. Bueno, y Fue fuerte. lo que pasa es que, bueno, esto es un negocio. Ante todo, esto es un negocio y bueno, nosotros sabemos que hay dos formas de llevar un negocio, la manera ética, pero cuando los números te empiezan a afectar, tal vez te empiezas a olvidar de la parte de la parte ética y eso es lo que pasa, Sí. pues. Desafortunadamente es así, cuando los números no te dan, y eso no es nuevo en la industria automotriz. Sin embargo, No, bueno, el tópico, para no desviarnos del tema, que era lo que teníamos exacto. planteado hoy, era hablar en referencia a los vehículos que nosotros teníamos en Venezuela Ujú. con sus homólogos fabricados Eh, en sus países de origen. Exacto, exacto. Entonces, Creo que hoy vamos a tratar algunos modelitos, porque unos cuantos modelos. esa falsa creencia de que el importado era mejor es algo que es relativo. Es algo que es relativo. Si bien es Y- cierto, hay productos efectivamente mm, que el importado era mejor, pero no del todo así. Nosotros exacto. tuvimos una floreciente industria automotriz, tuvimos cierto impacto en lo que es la parte de Latinoamérica. Obviamente no nos podemos comparar con Estados Unidos, Canadá o Mm. países más grandes, incluso países de Europa, pero tuvimos una floreciente industria automotriz que desafortunadamente ya sabemos lo que pasó. No vamos a entrar en detalle porque vamos a durar aquí toda la hora que nos Toda queda, la los vida. 47 minutos que Sí, nos quedan. tal cual. Pero, Hay una cosa que yo quería preguntar dígalo. Ajá, dígalo. con respecto a lo que Julio dijo, ¿no? Es una interrogante que se plantea en realidad, no es una pregunta directa a nadie. Eh, Julio dice que en el caso de algunos vehículos sí era mejor o no el importado, ¿no? Ujú. Yo digo sí es mejor porque tenemos el aspecto de un vehículo X, llámelo cualquier marca, cualquier fabricante, cualquier modelo de cualquier época, Ujú. enfrentado a su contraparte, digamos, del mercado de origen, ¿no? Del mercado local. Sí. Podemos decir que el del mercado local es mejor, ¿por qué? Está mejor fabricado, tiene mejores materiales, las motorizaciones son más eficientes, son más potentes. No, Acuérdense que ujú. todo vehículo, digamos que es simplemente, es un proceso industrial, es un producto que se deriva de un proceso industrial, ¿no? Y ese vehículo como tal, para ser homologado en el país en el cual se va a vender, se va a distribuir, Ujú. tiene que cumplir con una serie de especificaciones y características. En el caso, digamos, del mercado venezolano, tenemos un vehículo que al ser ensamblado en el país, por normativa, digamos, gubernamental, es un vehículo que siempre se ha manejado en torno al 35% de sus componentes realizados bajo esquema local, ¿no? Eso nunca se ha manejado siempre de la misma manera. En alguna oportunidad se ha hablado 35% del peso, luego en otra oportunidad se ha hablado 35% de las piezas que componen el Ujú. vehículo. De hecho, en estos días leí por allí que alguien comentó que con estos tratados de pacto andino y todo eso, incluso piezas que llegaban de otro país por acuerdos comerciales también calificaban como locales. Ujú. Entonces tenemos que ver eso desde el punto de vista también del vehículo como un generador de empleo. Exacto. En este caso, un vehículo ensamblado en el país no solamente Es correcto, tiene mano de es obra correcto, es nacional, correcto. este, sino que produce trabajo de forma Ujú, indirecta A la también. región, exacto. No solamente son exacto, para la región, no solamente los empleados de General Motors o de Ford o de Chrysler o de Mitsubishi o de Fiat que armaban X modelos, sino toda la industria que se movía alrededor, Ujú. todos los proveedores y la industria autopartista también, ¿no? Sí. Que es muy Sí, que importante. inclusive en el caso de Venezuela, por ejemplo, los plásticos era plástico área, la mayoría de los asientos lo hacía Learjet, si mal no recuerdo. Em, Sí, autopartes nacionales exacto, también, Autoparna, tus tocayos de amortiguadores Gabriel, la gente de Danaven con exactamente. todas sus divisiones tenían un monstruo de fábricas justamente para el ensamble de vehículos. O sea, no solamente era armar el caparacho, llegaron todas las piezas, sino que también te daba empleos indirectos, vamos a claro. llamarlo de esa manera. Correcto, componentes de suspensión que los hacía Metalcar, toda la Ujú. cristalería que era hecha por Vivex,
O sea, Exacto. había mucho, digamos, mucho empleo y mucho dinero que se movía en torno a una industria que, si bien es cierto, como Julio lo mencionó, era una industria pequeña, también es cierto que era bastante Ujú, floreciente y podría decirse que bastante fuerte, tomando en cuenta, digamos, el mercado en el que se movía, ¿no? Ujú. Siempre, por supuesto, poniendo el punto y aparte con casos como, por ejemplo, acá Argentina o Brasil, que tienen una industria local mucho más desarrollada, también por sus propias necesidades de mercado, pero eso digamos que es harina para otra conversación. Exacto. Bueno, fíjate. En este caso, digamos que Ujú. Sigue, sigue. lo que sí quiero, el énfasis que quería hacer es que para mí, en mi opinión, el vehículo ensamblado localmente siempre va a ser mejor en el sentido de que primero es un vehículo que cumple con las características del país al cual va dirigido, ¿no? Son miles de horas de pruebas que dedican los fabricantes o las automotrices para este, eh, aclimatar un vehículo al mercado Ujú. al cual se va a distribuir. Pues. O sea, son pruebas que hacen y muchas veces digamos que a lo mejor no satisface el gusto de todos en el sentido de que tiene que moverse en un rango de precio y a lo mejor no puede ser la versión más equipada, pero tampoco la versión menos equipada. Y bueno, siempre se trata como de buscar ese punto intermedio, también depende a dónde vaya, al target de mercado, donde vaya a ser dirigido, ¿no? Exacto, exacto. Y más también es lo que tú dices, es la cantidad de horas que invierte una ensambladora, que invierte una automotriz en un país específico, que en este caso vamos a hablar de Venezuela, en probar un vehículo, probar un producto, llevarlo por todos lados, darle lo que sería el uso cotidiano, que eso es otra cosa que vamos a hablar por ahí y que Julio y Gabriel tienen una experiencia invaluable sobre cómo se va a comportar ese producto y qué necesita ese producto para el mercado local, para lo que yo voy a comercializar y que me dure en el Es tiempo. correcto, Y que me dure en el tiempo porque al es correcto. final, ¿qué te dice que un vehículo es mejor o no es mejor? La durabilidad y la fiabilidad que tiene ese vehículo en el tiempo, en el mercado. Ya lo hemos Y visto. sin embargo, eso también es un concepto relativo, José, Exacto. porque ningún vehículo está hecho para durar eternamente, ¿ok? Todos los vehículos están fabricados con una fecha de vencimiento, digamos, a partir de cierta época. Eso se ha hecho más Ujú. latente que antes. Este, y el criterio de decir que un carro sea bueno o no, porque después de 15, 20, 30 años se ve con cierta frecuencia o no se ve en las carreteras, tampoco es un criterio válido. Podría decirse, el vehículo cumplió su función para la cual fue diseñado, para la que fue construido, para la cual su propio fabricante lo proyectó. Y bueno, que el vehículo vaya más allá de ese plazo de tiempo que el fabricante estimaba, va a depender única y exclusivamente de la atención que le dé su Ujú. propietario, ¿no? Caso, por ejemplo, digamos, lo que con el Sierra, por ejemplo, El Ford que es Sierra. uno de los ejemplos más claros que tenemos en el mercado venezolano. Todos sabemos, todos los que nos gustan los carros y venimos de Venezuela, sabemos que el Sierra marcó un antes y un después por muchas cosas. Primero porque fue un auto que se volvió algo aspiracional. Ujú. En algún momento, digamos que la meta de muchas personas, clase media y quizá a lo mejor hasta un poco menos que ellos, era tener un Sierra. Era símbolo de estatus, era símbolo de prestigio, era símbolo de triunfo. Este, no Y sé, aparte, te veías como que eras un ganador en la vida porque te habías comprado un Sierra, ¿no? y aparte en el momento Y en que llega, ¿no? Porque llega a sustituir un vehículo icónico en Venezuela que también, que era el deportivo, que era el Mustang. El, sí, en el caso del XR4i, exacto. pero en el caso del Sierra 280, digamos que era El- en las versiones LS y ujú. ES, que era como que lo que se esperaba que tuviera más salida, que tuviera más Como el venta, más básico, pues. es un carro que llega a sustituir vehículos como el Granada, Ujú. el mismo LTD, o sea, carros que se atenían dentro de Ford, ¿no? Sí. Que se atenían al concepto, digamos, básico de vehículo de chasis separado, o tracción trasera, motor longitudinal. En el caso de los Fox sabemos que es unitario, Ujú. pero siempre un componente técnico muy tradicional, ¿no?
el eterno carro americano de motor varillero, tracción trasera y transmisión automática. Es así. Ese carro americano que no requería mayor mantenimiento, que era el famoso carro de agua y aceite, Exacto. nada más. Y gasolina, ¿no? Agua, aceite y gasolina, diría yo. Es correcto. Y dale pata y Entonces llega pégale un pata y vehículo. ve el tanque de gasolina hacer así. Porque como chupaba. Correcto. Entonces llega un vehículo primero con un diseño totalmente novedoso para la época, ¿no? Y aparte proponiendo conceptos que no estaban arraigados en el consumidor automotriz venezolano, que es obsolescencia programada y mantenimiento preventivo. Digamos que al Sierra le tocó ser el pionero en ese terreno, ¿no? Y por eso, digamos, pagó las consecuencias. Es correcto. Por eso pagó las consecuencias de una fiabilidad comprometida, producto también de unos hábitos de manejo muy nocivos de parte de su propietario. No, y adicionalmente que no teníamos cultura de mantenimiento tampoco, lo que tú mencionabas anteriormente. Correcto. Falta de entrenamiento de mano de obra calificada. De mano de obra especializada. Era un carro que para su momento requería que el personal estuviese entrenado y desafortunadamente la red de talleres, y eso no es nuevo, y perdón que te interrumpa, Gabriel, que que hay un desfase entre el producto y el entrenamiento del personal técnico. Y eso incluso ocurre ahorita y está ocurriendo ahorita en Europa muchísimo con los carros eléctricos. Hay muchos cuentos de la cripta que tiene Opel, que tiene incluso Volkswagen con la versión eléctrica del Golf, y están teniendo problemas de que el personal no sabe. Tú tienes un carro en España, por ejemplo, y tienes que... Ey, se cayó Julio. Sí. No sé, se quedó ahí. Y que tienen que mandar un mecánico desde Alemania porque no están preparados. Entonces, pasa porque obviamente siempre ha habido ese tema, y Gabriel lo sabe, de que una cosa es el departamento de marketing, el departamento comercial, y el otro es postventa. Y obviamente es un negocio. Marketing va a querer vender carros, hay un lanzamiento, queremos sacar el producto, pero es lo que pasa. Y es verdad lo que dice Gabriel, complementando. O sea, hubo un tema de que la gente pensaba que el Sierra era el Cougar, que el Sierra era el Granada, y resulta ser que no era así. Y se pagaron las consecuencias. Y yo me acuerdo con mi tío, y me decía, no, vale, tío, ¿y esa manguera para qué sirve vacío? Teníamos un Zephyr con un motor 200. No, esa se condena. Condena esa manguera. Condena. O el típico. ¿Cuántos mecánicos no se cansaron de decir a la gente, no, maestro, quítele el termostato, eso aquí en Venezuela no hace falta? Eso no... Condenen la manguera y la calefacción. O agarraban los Volkswagen Escarabajo y le ponían 2 pelotas de goma en las ventilaciones del motor, porque eso por ahí se le metía el agua y ahí no sirve, eso aquí no sirve, eso es para Europa. Sí, no, hay un tema, sí. Es un tema, es que bueno, es amplísimo, pues. Entonces sí es verdad lo que lo que estaba diciendo Gabriel. Lo digo yo, que trabajé muchos años, no solamente con Chevrolet, sino también con Iveco. Están las pruebas de laboratorio, o sea, las marcas gastan dinero en probar, en este caso camiones, en este caso probar carros, los tiran para la Colonia Tovar, los tiran para los médanos de Coro, y hay un gasto importante y hay aparte una trazabilidad que se levanta. Mira, esto funciona, esto no funciona. Pasó muchísimo, pasó con el Aveo, con el equipo aire acondicionado, pasó con Corsa, pasó con Impala SS, que tenía un problema los carros a nivel de lo que es la temperatura de la transmisión, porque era un carro muy potente, pero bien sabemos que nuestros climas son muy cálidos. Entonces, exacto. si hay un desarrollo importante de las marcas. Hablo de las marcas grandes. Obviamente, una marca china como Shibechi, que traía Dongfeng, no creo que haga eso. Pero marcas serias, pues marcas que tienen peso en el país. El hecho Mitsubishi, tú ibas para la planta de Mitsubishi y habían unidades de laboratorio que se hacía la prueba para ver esto es factible o no es factible para el mercado venezolano. Claro, por supuesto. Y es así. Sí. Para contextualizar un poco la gente que nos ve de otro país, que no conoce lo que es Colonia Tovar. Bueno, la Colonia Tovar es un sitio recóndito metido en las montañas donde las calles son prácticamente así.
Sí. Son bastante fuertes, bastante pronunciadas. Los médanos de Coro, bueno, es la parte más desértica que hay en toda Venezuela, es como meterse en el Sahara. Y tenemos montañas como es la parte de los Andes, Mérida, San Cristóbal, Trujillo, o sea, todas esas recovecos ahí donde hay que meterse, ahí donde uno prueba de verdad si un vehículo te va a aguantar o no. No es, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos sabemos que la mayoría es plano y por eso es que allá tú agarras, pones tu control de velocidad y casi que te quedas dormido y todavía sigues en recto. Y teladillas. Tú que vives allá, Julio, tú que vives allá. Teladillas. Te hace falta. Justamente fíjate que lo que estaba comentando temprano, ¿no? Con ese tema de la geografía de Venezuela es tan variada. Entonces, precisamente un carro que esté aclimatado, digamos, a esa geografía venezolana, es un carro que puede, perfectamente el dueño puede vivir en Maracaibo, Sí. Y se pega un viaje de vacaciones a Mérida y sube por la montaña para aguantar esas condiciones de clima cálido en Maracaibo, como la altura y el clima frío de subir la montaña y llegar a parte del páramo y todo eso. Exacto, que estamos hablando de son nada menos Entonces, que 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, o sea, no es exacto, una entonces montañita. ahí es donde mucha gente en el pasado, lamentablemente, digamos, se dio cuenta, le tocó aprender la experiencia de una manera dolorosa, A la mala. ¿no? A la mala, o sea, la gente siempre se ha dejado llevar, todos los seres humanos en general, nos dejamos llevar mucho por la parte de la apariencia, ¿no? Y si algo tenía, digamos, la versión importada con respecto a la versión nacional de algunos vehículos, era que probablemente la versión importada tenía una pintura más llamativa, probablemente la versión importada podía tener un motor más grande, más potente, o podía tener más accesorios, tapicería de cuero, quemacoco, sunroof, Sí, radio AM, techo FM. deslizable. Exactamente, o sea, ciertas cosas que de repente la versión nacional a lo mejor no tenía. En estos días, por ejemplo, estaba viendo una foto del interior de un Malibu Classic ensamblado en Venezuela. Y la tapicería de tela, con un patrón totalmente diferente a la tapicería, digamos, del Malibu norteamericano, también, digamos, con una tela que no tenía el mismo tratamiento de Scotch Guard antimancha y todo lo demás, pero en líneas generales la tela más robusta, más resistente, el tejido era de mejor calidad. Entonces vemos cómo ciertas diferencias compensan otras, ¿no? Claro. No necesariamente porque el auto tenga más accesorios significa que va a salir mejor. Es correcto. O porque la pintura sea más bonita no quiere decir que puede ser más llamativo al principio, pero y ahí es donde la vida útil... Y yo creo que ahí es donde cayó el mito, ¿no? Donde cayó el mito de que la gente se vanagloriaba, por decirlo de una manera, de que yo tengo un auto importado, mira qué bonito, eso es mejor que el tuyo. Porque lamentablemente la psicología venezolana es así. Yo necesito tener algo más llamativo para decir que es mejor que lo que tú tienes. Y después llega el vecino, se compra otro que es más llamativo todavía y está en esa eterna pelea, ¿no? No sé si a lo mejor es algo latinoamericano o es solamente del mercado nuestro. Porque también es que nuestra idiosincrasia se dio mucho también alrededor del vehículo, porque desde 1911 estamos teniendo carros en Venezuela. O sea, prácticamente desde que salí. Desde antes. El primer auto llegó a Venezuela en 1904, el Cadillac del doctor Isaac Capriles. Imagínate tú. O sea, prácticamente naciendo la industria automotriz, ya estaba llegando a Venezuela y ya la estábamos arropando y consintiendo. Porque es un gran consentido. Fíjate que con el tema con ese tema de importado versus nacional, si es mejor o peor. Yo puedo incluso citar un ejemplo cercano, porque ocurrió en mi familia, ¿no? Hace más o menos unos 20 y pico de años, eso fue en el 93, 94, una tía mía se trajo de Estados Unidos un Mazda 626. Ajá. Era el modelo del año en ese momento, y se trajo la versión... Eléctrica dorada. Sí, se trajo, bueno, el kit de eléctricas doradas era aftermarket, ¿no? Era algo opcional. Ella se trajo una versión que era la versión V6 ES, full equipo totalmente.
quemacoco eléctrico, tapicería de cuero, espejo eléctrico, seguro eléctrico, radio con CD, o sea, todo. El carro era una belleza. Comparativamente hablando con el Mazda 626 que se vendía en Venezuela en ese momento, que vamos a hacer la salvedad, no era ensamblado en Venezuela, era ensamblado en Colombia, sin embargo estaba convenientemente adaptado al mercado venezolano. El Mazda, el importado, se veía superior. Sí. O sea, tenía cosas que el Mazda 626 que ofrecía Mazda no tenía. Para empezar, el motor 6 cilindros. El 626 que ofrecía Mazda era 4 cilindros con motor 2.0. Pero ¿qué es lo que pasa? El carro de mi tía lamentablemente vino con un problema en la caja, que el carro hacía un golpe fuerte cuando hacía el cambio de primera a segunda, y era tan fuerte el cambio que incluso hacía chillar los cauchos. El carro chillaba los cauchos cuando hacía el cambio de primera para segunda. No hubo taller Mazda que fuese capaz, en Venezuela, en Caracas por lo menos, que fuese capaz de resolver ese problema. Al final el carro lo mandaron a un taller tercero, mandaron a pedir la pieza con especificaciones para un Ford Prof, que al final del día era el mismo motor, misma caja, no importa. Y fue cuando por fin pudieron corregir ese problema. Sin embargo, ese carro duró más de año y medio con ese defecto. Más de año y medio con ese problema. Y desfiló por varios talleres Mazda y no podían. Pero es que, claro, primero no era un carro que los mecánicos de Mazda estuvieran capacitados para atender, porque no era un carro que Mazda de Venezuela ofreciera. Y aparte no era fácil conseguir los repuestos porque no era un carro que se vendiera en el mercado nacional. Había que pedir los repuestos afuera. Entonces creo que por ese lado Toyota fue muy inteligente cuando lanzó, después de la apertura automotriz del 91, cuando sacó su campaña publicitaria que decía que Toyota no prestaba servicio postventa a ningún vehículo importado por tercero o fuera de su red de distribuidores. Pues era la mejor manera de cuidarse las espaldas. Inclusive Ford en algún momento lo llegó a hacer también, porque en la casa también hubo una Club Wagon XLT importada, y cada vez que la llevaban, las agencias Ford le decían, no, esta camioneta no te la puedo recibir porque no fue traída por nosotros. Y es justamente por eso, para protegerse un poco, el sentido de que, esto no es mío, yo no me voy a echar este cangrejo. Y estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo cuando trabajas en postventa, que te viene un carro importado, o sea, un carro que no pertenece al portafolio que trajo el fabricante, tú no puedes meterte en eso. Me perdona un poco el coloquio, pero no te metas en ese peo. No te metas en ese peo porque al final el cliente tiene una expectativa alta de que tú la vas a resolver y tú puedes tener la mejor intención, pero tal vez tu personal no conoce ese carro y lo que estás es generando más bien un problema porque no vas a cumplir, no vas a cumplir con la expectativa del cliente. Y cuando tú no cumples con la expectativa del cliente, eso obviamente genera, resulta en frustración. Y resulta en noticia negativa que se expande como el polvorín. Exactamente. Entonces, bueno, creo que teníamos una agenda hoy. Vamos a hablar de algunos modelos. Yo quisiera arrancar, vamos a tocar varios modelos. Yo quisiera arrancar con el Century. Creo que es bien muy sabido, popular en Venezuela. Creo que es bien sabido cómo fue el Century en Venezuela, un carro que a mí me encantaba cuando yo estaba en la niñez. En Venezuela, si mal no me equivoco, el Century arrancó en el año 83, era un reemplazo prácticamente, ya era el reemplazo de lo que era el Caprice, un carro más pequeño, obviamente en dimensiones, pero era un carro aspiracional, como Gabriel ha mencionado. Yo creo que fue un modelo relativamente fiable. Arrancó con el motor 2.8, ese motor estuvo 2.8 carburado, estuvo del 83 hasta el 86. En ese momento del 83 creo que al 85 tenía la trompa distinta con el stock. Él arranca con el stock dividido, creo que en el 84, 85 ya trae el stock escorrido. Y ese motor de 6 cilindros carburado se mantiene en el 86 y en el 86 se le cambia la trompa. Creo que el Century no tuvo muchísimos problemas, o sea, fue una innovación porque era un carro de tracción delantera. Todos sabemos la ventaja de la tracción delantera, un carro muy cómodo, buen diseño, bonito.
Y cuando llega ya en la versión del 87, fue uno de los primeros carros, si no me atrevo a decir, el primer carro con inyección electrónica, porque teníamos el Sierra que tenía inyección mecánica. No recuerdo si el Renault Correcto. 30 TS venía con No, inyección, yo creo que eso era no, no, no. carburado. Pues Gabriel, que es No, en Venezuela no hubo Gabriel, Renault 30 con Gabriel, motor de que es inyección. la eminencia en Renault, bueno, por eso lo dije para que Gabriel de una vez, epa, me dije, epa, mosca allí. Entonces, bueno, fue un vehículo, la versión hasta el 86, 87, 88, el 2.8 inyectado, ya en los finales del 89 sale el facelift, que es el redondito, y ya creo que en el 91 pasa a ser el que llaman el Buick, que siempre Ajá. ha sido un Buick, porque Siempre ha sido Buick. lo que pasa es que comercialmente era Chevrolet Century. Y no solamente en Venezuela, sino en México también. En México se vendía como Chevrolet Century. Es importante hablar, porque estábamos hablando del mito importado y nacional, de que la versión venezolana no tenía nada que envidiarle a la versión americana. Y mucha gente se traía los Centuries comprados, creo que en Miami, no me acuerdo, en la Florida, en Abraham, por ejemplo. Y el Century importado no era igual que el Century nacional. Incluso los primeros Century traían un motor 2.5 de 4 cilindros. Yo una vez vi uno en un taller de inyección que estaba por ahí por Montecristo. Cuando yo veo el carro con el capó levantado, wow, esto es un 4 cilindros. Y yo sí, se veía súper chimbo, porque sea como sea, el Claro. V6 tenía su encanto. Y el que era inyectado más bonito, porque tenía el pleno y el tapaválvulas como cepillado. Yo no sé si ustedes se acuerdan que decía 2.8 Sí, multi-point sí, injection. Ese carro, sí, el Century correcto, fue un correcto. modelo relativamente exitoso en Venezuela. A nivel de postventa creo que no dio mayores problemas como tal. Todos los vehículos dan problemas, obviamente, y más en marcas generalistas, pero no fue un vehículo cáncer, no fue un vehículo No. no tuvo los problemas que tuvo el Monza, por ejemplo, que el Monza sí fue como un niño tonto. Y sí, es El verdad, mongólico, el fue un mongólico. niñito tonto. Y si era importante, Que y mi mamá tuvo un Monza hatchback sincrónico y le salió buenísimo. Claro, el carburador Brosol era malísimo. Le montó un Weaver y se terminó el problema. Pero el Century es un claro ejemplo de lo que era el nivel de equipamiento. Tú veías la tapicería del Century fabricado, ensamblado en la planta de Valencia, General Motors, sobre todo las versiones ya a partir del 90 que tenían los asientos tipo avión, que eran unos asientos que parecían de tipo Mercedes-Benz, tipo Jaguar. La calidad del cuero era muy buena, la calidad de los ajustes era muy buena. Tú te montabas en el carro y el olor a cuero era una cuestión, y la línea del carro era muy bonita, muy bonita. El en Century, el caso del Century me parece que para el 91 ya empezaron a ser importados, ya no eran ensamblados en Valencia. pero en ese caso creo que se corte, Gabriel, porque ya lo que era 92, 93, 94, 95 y 96 sí eran ensamblados en Valencia. Totalmente. Ya tú Ok, en el 93 ya él cambia porque el Century, ustedes se acuerdan que tenía los asientos rectangulares, ¿verdad? Sí. No sé si se acuerdan, y tenía los apoyacabezas atrás. Ya a partir del hasta el 92 vino con el asiento tipo avión. Ya en el 91 vuelve al tipo de asiento original de cuero. Sin embargo, ese carro el Century fue un carro que se vendió bien, ya hacia final de su vida comercial, después del 94 ya sí se empezó a ver una caída importante y se volvió un carro hueso. O sea, era un carro que duraba muchos días en inventario y que ciertamente Claro. ya Ya no se era un vendía. modelo que ya no era atractivo. Pero ese vehículo, General Motors hizo un grandísimo trabajo para adecuar ese producto al mercado venezolano y sobre todo para lograr el tema del módulo de suspensión. Porque es bien sabido que las carreteras de nuestro país desafortunadamente cuentan bueno, no cuentan, tienen un pocotón de huecos y obviamente sabemos de que eso repercute seriamente en la fiabilidad de los vehículos. Pero aquí aplica un ejemplo claro de que el importado no necesariamente es mejor. Y el Century constata eso. Lo digo con conocimiento de causa. El Century aquí en Estados Unidos fue un modelo que fue bien fiable, fue un modelo relativamente exitoso.
digamos que la clave del Century aquí fue sobre todo el tema de ventas de flotilla. Fue un carro que compró Her, fue un carro que compró Avis, fue un carro que compró todas las que alquilaban carros, porque la verdad que era un carro bastante fiable, una economía de combustible relativamente respetable, y la verdad que no dio grandes problemas. Fue un producto que fue exitoso para General Motors en su momento. Pero aquí, en este caso, subrayo, el Century rompe con ese mito de que el importado era mejor. No, el Century importado, el Century venezolano era, para mi apreciación, mejor que el Century ensamblado en una planta aquí en Estados Unidos, sin Era ningún más problema, robusto. con conocimiento de causa. Era más robusto. Si lo vas a comparar, digamos, un Century norteamericano llevado a Venezuela, obviamente sí, el Century local, el Century de Valencia, era un vehículo mucho mejor. O sea, todo esto viene, ¿por qué? Porque todo ese trabajo que hizo General Motors con ese vehículo no solamente fue un cambio de emblema, no es que es Chevrolet Century solamente porque, bueno, le cambiaron el Buick para ponerle Chevrolet ya. O sea, no, sería para adaptar el vehículo a la geografía local. Por eso es que no podemos decir que uno es mejor o peor que el otro. Si tú, un Buick Century en Estados Unidos, le das su buen tratamiento, le das su buen cuidado, le das su buen mantenimiento, etcétera, etcétera, el vehículo te va a durar. Si tú, un Chevrolet Century en Venezuela, le das su buen tratamiento, le das su mantenimiento y todo lo demás, el vehículo también te va a durar. Ahora, obviamente, si te traes un Century que no está homologado, que la marca no, digamos, adaptó al mercado venezolano, te lo traes de Estados Unidos como hizo mucha gente, pues obviamente es un vehículo que te va a generar algún tipo de problema porque no está adaptado totalmente a las condiciones climatológicas ni geográficas. Y por supuesto, con el tema postventa, hubo muchos Century, que, sobre todo rancheras, que vi yo en Venezuela con motor 3.3. Ese motor 3.3 nunca estuvo disponible en el Century local, no. Siempre estuvo 2.8 y después cuando cambió al 3.1. Correcto. Pero mucha gente, ¿sabes? Se la trajo con el tema de que no, este motor más grande, corre más, qué sé yo, y después a la hora de buscar un repuesto, esa es la importada, el made in USA. Y esa tiene control de crucero, es mejor que la nacional. Exacto. Y después cuando les tocó salir a comprar un repuesto, entonces se dieron cuenta que a lo mejor no había sido la mejor decisión. Sí, es correcto. El caso del Century con el cambio a Chevrolet, ¿verdad? Y todo lo que eso implica, me lleva también al tema del Camaro. Que lo comenté muy por encimita empezando esta transmisión, ¿no? Es un tema que levantó muchas discusiones en su momento en diferentes páginas donde se discutió, diferentes posts de internet en el cual se hizo mención. El caso del Camaro en Venezuela, digamos, la generación que se ensambló desde el 70 al 73, con el tema de que ese Camaro se le llama super salvaje. Mucha gente, por lo que aprende, digamos, en los programas de televisión o en las mismas revistas también, sabe que las siglas SS dentro de Chevrolet significan Super Sport. Pero hay una excepción a toda regla y esa excepción es el Camaro venezolano. ¿Por qué? Porque ese es un Camaro, primero, que su propia marca lo comercializó con ese nombre. Lo de belleza super, potencia salvaje, fue una campaña publicitaria de la propia General Motors. Aparte es un Camaro con un 35% de piezas locales fabricadas en el país. Es un Camaro que para lograr esa especificación en un Camaro de Estados Unidos, tienes que combinar las piezas de forma tal que tampoco ni siquiera te va a producir el mismo resultado, porque no es lo mismo la tapicería hecha en Estados Unidos que la tapicería hecha en Venezuela, no es lo mismo los vidrios hechos en Estados Unidos que los vidrios hechos en Venezuela. Entonces es un producto único. Es un producto único, como podría ser único el Chevrolet Century también. Igual los equipamientos. Como podría ser único, correcto, los equipamientos, como podría ser único también el Sierra ensamblado en Valencia, como podría ser único, y en el caso de Mopar, que tú sabes más que yo,
los Coronet RT con motor 318 que no son americanos. No son los mismos RT, no tienen equivalentes en el RT americano. Es que ni siquiera tienen equivalente con el mexicano, porque fue totalmente, fue una idea de Venezuela de armar esos carros así, con piezas de uno, piezas del otro, un equipamiento aquí, equipamiento acá, y te lanzo esto que le llamamos RT Edición Especial, un nombre larguísimo. E igual con el Super Salvaje. Tú tienes que pagar un Super Salvaje venezolano, prácticamente tienes que agarrar las piezas de un Z28 con un RS, con un SS y con otro más y combinarlo de diferentes maneras para que te diera algo parecido y ni siquiera igual. ¿Ves? Lo mismo pasó incluso con la Wagoneer. La Wagoneer venezolana, que a partir del 81 viene ya con el motor 258 6 en línea. En Estados Unidos, la Wagoneer siempre con el 8 cilindros. La Wagoneer venezolana, y en México también ocurrió con motor 6 en línea, aunque en México ponía un 6 en línea un poco más grande, un 4.6. Pero si tú te das cuenta, ¿verdad? Ese es un vehículo que es único. Los parachoques de la Wagoneer venezolana no son iguales a los parachoques de la Wagoneer americana. La Wagoneer 85 venezolana usa la parrilla de la Cherokee, no la Cherokee XJ, la Cherokee grande, la Cherokee grande. SJ, con barras verticales. En Estados Unidos la Wagoneer nunca llevó esa parrilla. Entonces ya tú por ahí te das cuenta que entre el motor 258 y los parachoques y la parrilla, ya tienes un producto que es único, que no es el mismo. Y por algo, la gente, digamos, los coleccionistas se dan cuenta y están dispuestos a pagar alguna suma de dinero por esos vehículos que son tan diferentes a su mercado de origen. Caso también del Mustang GT, Mustang GT con carrocería Fox, Mustang con carrocería Notchback y paquete GT, pero motor V6 y las tazas, la raya queso, como le dicen. Sí, eso es eso algo... no tiene un equivalente en Estados Unidos, no lo hay. Ni en México, es que ni en México lo tiene, ni en Argentina muy poco, porque tú has mandado fotos de Fox que son del año 81, pero es que en Venezuela fue eso, porque también vamos a estar claros, también hay que meterle la parte gubernamental. Desde 1981 hasta casi entrado finales de los 80, había una restricción de vehículos con motores de 8 cilindros. No. Sí, bueno, ya ese es el tema de que no se podían ensamblar vehículos con motores 8 cilindros, bla, bla, bla. Eso es harina de otro costal. Pero en todo caso lo que digo es cómo esa diferencia, incluso los Mustang 84, 85, el Mustang aniversario el 84. del 84, ve el Mustang aniversario de Estados Unidos y no se parece. Y ve el Mustang aniversario venezolano, o sea, nada que ver. Nada que ver, ni los esquemas de pintura son iguales, ni las motorizaciones son iguales, y al final del día uno es un Mustang aniversario tan válido como el otro. Exacto. Porque ambos son oficiales. No es que uno es copia, no es que uno es más chimbo, no es que el otro es imitación y el otro es el original. Ambos son productos oficiales, pero con diferentes características. En el caso del Monza, que Julio lo mencionó, fíjate que a pesar de que el Monza arrastra ese problema de haber sido un carro, digamos, esa fama problemático, valga la redundancia, por diferentes temas. El Monza Classic, por ejemplo, es un vehículo diseñado específicamente para el mercado venezolano, porque es un vehículo que tiene, digamos, la posición, la tarea de ocupar el espacio dejado por el Celebrity y el hueco de mercado que tenía el Century antes de la subida de precios del 89, ¿no? El crack del 89, cuando los precios de los carros prácticamente se duplican, el Century se va a una liga superior por precio, el Sierra se va a una liga superior por precio, el Renault 21 que estaba saliendo al mercado también se ve afectado por eso. Era carísimo. Y sí, era carísimo. Para que la gente, sí, era carísimo, por supuesto, pero esos eran carros que no estaban contemplados que fueran tan caros. El problema ahí es otro, claro, ¿no? Sí, lo sabemos. Pero en todo caso, la gente que se compraba, digamos, el Century en ese momento con los 450, 500 mil bolívares que costaba, no recuerdo bien en ese momento, se da cuenta que lo que le alcanza es para comprarse un Monza. Y, digamos, la solución es, bueno, vamos a engordar el Monza de forma tal
que se vea un carro de paquete, con cierto paquete, con cierto prestigio, y la gente sienta que está comprando algo representativo. Ese Monza Classic, sobre todo las versiones con inyección, que fueron muy poquitas, ese Monza Classic, por ejemplo, en Brasil, que es un país donde el Monza se le tiene muy en alta estima, es un carro muy apetecido por coleccionistas. Es un vehículo, el acabado de pintura, la tapicería, los rines que traía, las llantas, pues, que traía ese Monza. BWA, imagínate tú. El esquema de pintura doble tono específico para el mercado venezolano. O sea, era algo que, y es algo que al coleccionista de autos le llama la atención. Y hubo un lote de Monza que fueron ensamblados en Brasil, traídos a Venezuela, adaptados al mercado venezolano, que después por alguna razón tuvieron que devolverse a Brasil. Esos Monza repatriados, como los dicen ellos, son muy buscados por los coleccionistas brasileños, porque son carros que saben que tienen una especificación diferente al carro local de ellos. Y la gente que colecciona paga por esa diferencia, ¿no? Y los paga bien pagados, porque en Brasil, bueno, hasta videos le sacan cuando dicen, miren, esto es General Motor Venezuela, miren la cuestión, y todo dice Made in Germany. O sea, algo que también es algo que hay que admirar, piezas de muy buena calidad que se ensamblaban en Venezuela, pero que lamentablemente yo no sé si es que no había el cariño. Y es que el Monza fue también un vehículo exitoso por el aspecto comercial, porque el carro se vendió bien. Sí. Y en Europa, se vendió muy bien. En Europa, bueno, en Inglaterra se vendía muy bien como Vauxhall Cavalier. Entonces, sí, correcto. De hecho, te puedo hacer la salvedad que a pesar de que en Venezuela Sierra y Monza no estaban comercialmente enfrentados, realmente sí eran rivales naturales por segmento. Eran los rivales directos. En Inglaterra la competencia de ventas en ese segmento D siempre era Ford Sierra, Vauxhall Cavalier. Correcto. Un mes uno, un mes otro, un año uno, un año otro. Pero eso era, digamos, era la pega allá, pues. O sea, esos dos modelos. Eran los hermanos Macana, eran los que se veían dando golpes uno con otro. Sí, exactamente. Eran los rivales naturales, pues. En Venezuela no ocurrió así porque, bueno, el Sierra fue posicionado más arriba, como ya dijimos, vehículo aspiracional. Después cuando aparece el modelo 300, te imaginas más todavía. Y cuando sale el Zafiro, la gente más decía todavía. Que era como un Mercedes. Sí, la gente decía que el 300 era por Mercedes 300. Entonces... La verdad que la gente se inventa vainas, es verdad. No, sí, bueno, pero es que si te pones a ver, o sea, tiene algo de lógica, claro, ¿no? La denominación 300, sedán convencional, 3 volúmenes, con un diseño ciertamente conservador. El vehículo tiene ese aire, le dieron esa aura a Mercedes-Benz económico. Y bueno, y fue por el eso, éxito. Fue justamente el éxito. Y por eso el éxito, exactamente, por eso el éxito, por eso la gente lo buscaba tanto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí que tenemos gente que nos ha estado viendo, saludando y demás. Tengo aquí, por ejemplo, a Jesús, que dice que Jeep de Venezuela exportó los vehículos a Colombia y Ecuador. Imagínate tú la calidad de que teníamos. Y eso también me hace, recordar. No solamente Jeep, mandábamos Blazer, mandábamos Explorer. Tú te ibas para San Carlos, cuando tú salías de Valencia, y tú veías en las alcabalas las cigüeñas llevando Explorer, las élites esas en el 96. Me cansé yo de ver carros llevándolo para Colombia. Es que Venezuela fue el segundo país después de Estados Unidos en ensamblar Explorer. Claro, o sea, Venezuela le ganó la concesión a México, a Colombia y a Argentina y a Brasil. Y nosotros, y hubo excedentes de productos de Chevette, de Monza, que se exportaron para otros países. Incluso la Trailblazer venezolana, hubo unidades que se enviaron para los países árabes. Y eso mucha gente que no lo sabe. O sea, hay productos que sí, efectivamente, Venezuela, claro, en proporciones muy pequeñas, porque claro, pero cuando teníamos cuando teníamos el acuerdo de comercio con Colombia, era natural. Tú veías los Mazda llegando
y las Explorer saliendo. Y las Explorer saliendo, exacto. Y era natural. Tú te parabas ahí en Los Pinos, ahí en Guanare, para allá para allá, y En era el natural, llano adentro. era natural, natural ver eso. Y eso ocurría también con los chasis, con muchos chasis de camiones que salían de Venezuela, que eran chasis armados aquí en Venezuela y que eran por lo menos ensamblados después como autobuses en Búscar en Colombia. Exacto, exacto. Y eso se vio muchísimo. Pero Aquí, bueno, aquí también tenemos a un amigo mexicano en Filipinas, está en Manila, que él ok. trabajó en Dana, México, imagínate, Bueno, Dana. imagínate cuánta gente no trabajó en Danaven. Yo tenía O sea, el que me reparaba los diferenciales, el señor Martín Almérida, una eminencia en eso, y esa gente venía de Danaven, pues. mira, y yo Interesante. tengo una anécdota con Danaven, porque Danaven yo le estaba cotizando para hacer el programa de seguridad, toda seguridad y Ajá, salud. ajá. Y justamente yo veo ahí un diferencial de Gran Cherokee de año 96. De, oye, este diferencial aquí, entonces, no, es que le estamos corrigiendo un defecto que vino del diseño de Estados Unidos, que aquí lo estamos corrigiendo, pues nos dimos cuenta que uno de los pasadores del diferencial, creo que era después de 40.000 kilómetros, se rompía y el diferencial quedaba en neutro. Ah, No hacía imagínate. nada. Entonces ellos mismos mandaron la corrección a Estados Unidos y en Estados Unidos hicieron lo que llaman un recall, un rellamado de esos vehículos para poder corregirles el defecto, porque lo habían descubierto aquí, imagina, ahí en Venezuela, imagínate tú. Entonces, Bueno, lo que comentábamos el otro día con respecto al Aspen, uh-huh, que estábamos leyendo y viendo acerca del Aspen, cómo ese carro prácticamente desde su nacimiento tuvo problemas en Estados Unidos, temas de en corrosión, carros de Venezuela fue un un año éxito. y en Venezuela no ocurrió. O sea, tanto así que de Estados Unidos fueron a la planta de Chrysler en Valencia a ver cuál era el Uh-huh. proceso anticorrosión que usaban en la planta de Valencia, que la carrocería del Aspen no se corroía como la carrocería del Aspen norteamericano. O sea, No, eso digamos que queda ahorita como anécdota, exacto, pero es para que nos demos cuenta de verdad del potencial y de la capacidad que había en algún momento, ¿no? exacto, exacto, exacto. Por aquí Jesús nos responde que todavía existe BWA. Bueno, No, es una de las... todavía existe. Lo que pasa es que o sea, BWA no tiene, digamos, no creo que tenga el volumen que tuvo cuando era proveedor oficial de la marca, pues. Sigue Claro. obviamente trabajando. Yo me acuerdo de otra que hacía rines, que era la gente de Sinaut. Era muy Uh-huh. común, vendían un kit muy bonito para el Sierra 280. Claro, en el año de la pera, se me cayó la cédula. Bueno, aquí creo que ninguno somos unos cuantos, pero Aquí ninguno es jovencito y estamos eh, botando la eh, cédula, pero bien Ya lejos. aquí, ya aquí todos somos sí, entonces, cuarentones, estamos claros. coño, por qué tiene que tocar cifra? No, 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 Vamos, no, no, sí. oye, habla feo, habla feo. Íbamos bien, íbamos bien. Íbamos bien. Pero sí, no, bueno, yo creo que el tema, lo que pasa es que el tema es muy amplio, fíjese Sí. todo lo que da a hablar acerca de comparar el nacional con el importado. Sí, depende como tú lo veas. Yo Uh-huh. personalmente sí hubo productos, yo lo hablo por Chevrolet por lo menos, el Otra coreano, y lo digo Uh-huh. con total de Jesús, que creo que estaba ahorita hasta hace poco, Ajá. el Otra coreano sí era mejor producto que el Otra nacional, eso no, Bueno, eso sí nadie me lo el quita. Optra venezolano nació para morir Sí, definitivamente porque... cuando el Otra se empezó a armar en Venezuela, desafortunadamente ya no era lo mismo. Me atrevo a No, decir que incluso el Otra con motores era mejor que nuestro Otra nacional. Obviamente con el tiempo se fueron corrigiendo las cosas, pero bueno, el Otra también fue como un hijito mongólico, por así decirlo. Ojo, sin ofender sin No ofender, digan sin así, exacto, ofenderlo. sin ofender, no pero digan así. Pero por lo menos en el caso del Optra, el Optra coreano, hubo una versión muy buena que llegó el muy tres poquito parrillas, para ¿no? Venezuela. No, una versión LT que era armada por Colmotores, que era Mm, sincrónica, motor 1.8, el motor viejo, el tapa negra, lo puede decir Jesús. ajá. Llegó muy poquitico, era sincrónico y no traía ABS. Y mucha gente no sabe eso. Pero llegaron Mm, poquiticos, pero hubo el otro Otra que era el LT,
que le llamaban después Design, que ese otra era KMH, coreano, con BIM coreano. Ese otra salió muy, muy bueno. Y lo digo porque los paneles de las puertas, las clarencias de los paneles de ese otra, la calidad del asiento, las palancas que tenían, no tenían nada que ver con el otra armado en Venezuela. No, imagínate. Desafortunadamente no, ese otra, el otra ya sabemos lo del Pero tema fíjate del algo, par Julio. neutro, que eso bueno, es un mal endémico ya de ese carro, es un tema que es de diseño, por donde está ubicado ese switch. Pero Ok. eso es un ejemplo, o sea, pero como estábamos hablando antes, sí hay ejemplos de que hay productos made in Venezuela o armados en Venezuela, mejor dicho, que sí no tenían nada que buscar con los productos, con su producto o con su homólogo Exacto. de su país de origen. Ah, Pero fíjate algo, Julio, ¿no? Con respecto al tema del Optra, aunque yo no soy muy experto en esa materia, yo sé que esa es tu área, Chevrolet, pero fíjate, en este caso estamos hablando de un producto que es coreano, pero que fue convenientemente adaptado al mercado venezolano por General Motors venezolana. No es lo mismo caso de que alguien se hubiese traído, no sé, por decirte algo, un Suzuki Forenza, que hubiera sido lo mismo estéticamente hablando que un Optra y se lo hubiese llevado a Venezuela. En este caso, si bien es cierto que es un modelo importado que vino con un índice de fiabilidad mucho mayor, también es cierto que fue un vehículo que fue digamos, adaptado al mercado, ¿no? Claro, probablemente la escogencia de ese otro que dice aquí Julio, lo escogieron para hacer la prueba de mercado como tal y vino adaptado, pero ya después las piezas que trajeron o lo que empezaron a ensamblar, me atrevo a decir que no tenían nada que ver con lo que habían traído. O sea, tal vez ahí aplicaron, bueno, abaratar costos, vamos a traer esto y no sé. no, bueno, y también cuando hay una necesidad de producto, porque vamos, la industria automotriz, todos sabemos que la industria automotriz tiene sus lados oscuros. Mm, Y de que muchas compañías, obviamente, es un negocio y el negocio tiene que ser rentable. Pero hay muchos productos también, como muchos los adaptaron también, como muchos pasaron por laboratorio. Sabemos que otros productos no pasaron por laboratorio y dijeron, tenemos este lote, mándalo para allá. Que va allá para lo allá, vendemos. exacto. Pues es un hueso, lo tengo ahí llevando, no sé, en un patio en Busan, allá en Corea o en Incheon, que es donde estaba la planta de GMW o de GM Corea. Manda esa vaina para allá que ahí los vendemos. Y ese caso, claro, no quiero entrar en detalles un Sí, poco sí, sí, sí. turbio, Escabroso, detalles manda eso para escabrosos allá, ahí. que eso resulta. Yo te lo digo porque Iveco fue un ejemplo. No, yo me acuerdo Ah, bueno. cuando Iveco sacó, me estoy yendo un poco más allá, mucha gente me dice, pero bueno, Iveco, ¿qué es eso? Iveco no es tan conocido. Mandaron el Daily acristalado, el que llamaban Betrato, y lo mandaron para Venezuela. Y ese carro dio problemas horribles con el tema del aire acondicionado porque era un híbrido. El aire era Mm. adaptado por una empresa argentina y broma. Y eso, Iveco no probó nada. Eso es, móntalos allá en el puerto, Y ahí móntalos en el vemos. puerto. Y como vamos viendo, vamos haciendo. Ahí Jesús Bueno, está hablando, Jesús Urbáez, creo que Sí, está ahí, sí. está hablando de la BOLS. Bueno, la BOLS fue uno de esos experimentos. Y fue un Mm, carro bien ese bueno, era el el chinito, ¿no? chinito. Y bueno, uno dice, bueno, un carro chino, pero el carro no fue malo, no fue un carro excepcional, mm, es mi percepción muy personal, pero el carro le faltó fue respaldo de parte. El carro no mm, era malo. Incluso ese carro, mucha gente no sabe que tiene un motor específico. Ese carro no trae el mismo motor que la Veo. Trae un mm. motor específico que solamente lo comercializaba allí en China. Y mucha gente no sabe eso. Y el carro Claro, no era malo. ahí lo que falló fue la red de autoparte. Sí, más que todo. Mm, Obviamente por eso hay sus cuentos oscuros. Y eso no ocurre mm, solamente en Venezuela, eso ocurre obviamente en los países en vías de desarrollo, que hay menos regulaciones, mm. que hay menos, digamos, eso ocurre, eso ocurre. Pero bueno, pues te digamos que esos son ejemplos, por lo menos los que yo puedo ver. Exacto, Lo que yo, lo exacto, que yo, exacto. lo que, En todas partes cuecen habas, ¿no? Como Sí, dicen. Exactamente. Y en la industria automotriz ahí, más. es una industria, y es una industria que es compleja. Es Sí. una Mm. industria que es compleja, es una industria que genera los empleos directos, genera empleos indirectos, tiene muchas cosas, y aquí en Estados Unidos sabemos que han habido casos
incluso reportes dados al presidente de una compañía dicen, mira, estos carros van a haber tantos muertos, repararlos me salen tanto, van a morir tanto y no vamos a entrar qué marca fue porque todos sabemos qué marca fue. Y, ¿por qué? Porque es un negocio. Es un Exacto. negocio y bueno, cada quien verá quién lo hace de manera ética o no, siguiendo valores, Sí, ya ahí se ve. Pero sí es interesante aclarar eso de que mucha gente decía, bueno, es que el importado es mejor o no es mejor. Es relativo desde el punto donde yo lo vea. Yo pienso que lo importante es primero, tiene que haber una adaptación del producto, tiene que verse la factibilidad de que ese producto funcione bien en el país. Es necesario. Si obviamente yo no quiero dañar la reputación del producto y posteriormente la marca y afectar al cliente, porque al final la marca vive del cliente. Pero sí muchas marcas hicieron un grandísimo trabajo, entre esos General Motors, Ford, bueno, José Ramón, tú que conoces de Chrysler, Mitsubishi fue mi primera escuela, Sí, Toyota. O sea, han hecho trabajo y ha habido gente exitosa, o sea, gente súper capaz que ha hecho las cosas bien y que hemos tenido productos que han rodado por las carreteras venezolanas, que le han aguantado la pata al venezolano, porque el venezolano no cuida carros. Venezolano no cuida carros. Los malos hábitos de manejo. El venezolano primero le pone un equipo, un tum, pum, para ir para Higuerote, para no sé, para donde vaya, que antes que hacerle un cambio de aceite diferencial a una camioneta o ponerle la bulla No, mejor un equipo de sonido y unas patas y compra un aceite ahí Pikachu. Entonces y agarras una Bronco y le pones RIN 13 con perfil bajo. Exactamente, pero entonces ha habido un trabajo, desafortunadamente por las razones que ya sabemos, eso ya no está. Esperemos que bueno, que toda crisis tiene su fin, esperemos que algún momento dado termine, pero sí hubo un interesante trabajo por parte de las marcas, hablo de las marcas grandes, pues siempre las grandes fueron Ford, Chevrolet, Toyota, después en menor medida MMC Automotriz, y que hicieron un trabajo importante de campo para adaptar esos vehículos a las necesidades del mercado venezolano, porque no es por nada, los venezolanos somos una perlita, oye. Somos lo que diría un pana, esmerilamos los carros, pero como todo, pues. Bueno, y aquí, bueno, esto de tema se ve que va a dar para largo. Esto todavía yo creo que va a dar para una segunda, una tercera parte o mutar, pero ya tenemos que ir finalizando porque si no el Instagram no nos dejar grabado el programa. Entonces vamos a establecer conclusión final, Gabriel. ¿Tú qué dices? ¿Era mejor traerse uno importado, comprar uno nacional? No. Ya dejé mi punto en claro. O sea, vehículo que lleva su proceso de tropicalización, adaptación, y aparte genera empleo local, no puede ser una peor opción que un vehículo importado que en muchos casos ni siquiera tiene respaldo oficial de la marca. Que eso es importante. Exacto. Y eso es muy importante. Julio. Bueno, yo ahí... Julio. Dependiendo del modelo, pero siempre apuesto por el desarrollo de la industria nacional. Siempre apuesto, yo viví como que un momento de esa industria en su momento. Bueno, Gabriel y yo que nos graduamos juntos, que fuimos colegas, que trabajamos juntos, que vivimos esa época, era chévere, era súper de pinga recibir ese pocotón de carros armados en Venezuela, los importados adaptados a Venezuela, y que daba era esa cadena de valor, pues, porque éramos todos, era servicio, era repuesto, o sea, había prosperidad. Y sí, digo, claro, tengo mis excepciones y creo que ya las comenté así, con respecto al importado y respecto yo digo que depende del modelo también, pero siempre iba a apostar por el desarrollo del producto nacional. Yo que viví, digamos, los últimos arbores de la industria automotriz en su plena, digamos, en su mejor momento, porque 2007, claro, yo trabajaba en aquel momento, 2007, en la parte de vehículos comerciales. Era una nota vernos, joder, cómo colapsábamos el taller haciendo PDI. Era una locura. Bueno, Gabriel
Gabriel se acuerda de esas épocas, cómo colapsábamos los talleres, Sí, por haciendo supuesto. PDI como lo que raca. Una nota. Fueron momentos muy, muy dulces para mí, la verdad, y me dan recuerdos muy bonitos. Y gracias a eso coseché relaciones que considero todavía son bastante estrechas y duraderas. Pero no, es relativo, yo lo pongo. Pero sí, siempre voy a apostar por el producto, por el desarrollo de la industria local, la cual tenía una senda que iba bien, pero bueno, no entremos en detalles Bueno, porque no ya, vamos ya a ahí desviar. todos sabemos lo que ha pasado. Es mi punto Pero, de vista. Dios quiera que se consiga el rumbo. ojalá. Ojalá, así Pero sea. sí, tal cual, de acuerdo con ustedes, una cosa era el respaldo justamente de la parte de la marca, traerte uno importado era la buena de Dios, quedabas a la buena de Dios como tal, y si no pensabas en lo que tú lo ibas a usar en Venezuela, pues te ibas a traer un cangrejo, Sí, realmente, es así. y es lo que pasaba, así que en cierto aspecto sí, la industria nacional tenía más peso, era mejor adaptada que traerse un No, vehículo importado. y el tema del talento humano también, no solamente en Ujú, la parte de producción, en la parte de ingeniería, exacto. en la parte técnica, el personal técnico también, los que fuimos formados, los que venimos de la base, que sabemos Exacto, todo lo que exacto. conlleva eso, porque nosotros yo me formé en campo prácticamente, Mm, o sea, y bueno, pero esa cadena de valor es súper importante. Siempre los productos tienen problemas. No, que me eh, dicen, no, que en Estados Unidos eso es mentira. la cuestión está es quién te lo repara, que Claro, cómo te lo claro, resuelven y la claro. satisfacción con la que tú quedas. Porque para eso, para eso existe postventa. Postventa está Mm, para eso. Ninguna marca está exenta de problemas. ninguna, Ninguna, ninguna. ninguna. No, que es que yo tengo un Mercedes-Benz mira, yo desde que llegué aquí me quité muchísimos mitos con las Mm, marcas alemanas, que es un ejemplo. exacto. Pero volviendo al tema, o sea, si me voy a la conclusión, o sea, no estoy totalmente con la de Gabriel al 100%, pero sí la comparto en su gran mayoría, Mm, porque lo importante es también generar la cadena de valor. La exacto. cadena de valor. Y nosotros en Venezuela tuvimos grandes proyectos exitosos. El Conquistador fue un ejemplo. Mucha Mm, gente, nuestro Conquistador tiene particularidades que no lo tenía que no tenía el Gran Marquis exacto. norteamericano, igual que el Mar, el Quinta Rueda, todo eso. Pienso que eso es invaluable. Pienso que eso Exacto. es invaluable para el desarrollo de la industria y, bueno, potenciar un país. Pues. Mm, Ahí es la idea final que yo puedo dar. exacto. Bueno, señores, gracias. Correcto. Muchas gracias por la conexión. Bueno, Gabriel, tú que estás, ya son casi las 12 de la noche, o son las 12 de la noche. Ya te toca Sí, dormir. 12:15 casi. Eh, Mira, vamos a dar ese patrocinio a esos gallos que tú tienes. no me los nombres, no me los nombres, que hoy han estado calladitos, déjalos Me da tranquilos. huevo, a mí no me quita. Yo no sé si donde Gabriel había como una vaina que estaba, como, yo no sé si No, estaba eso era pasando aquí. el Eso era amolador. aquí. Que, No, no, ahí, esos gallos, loros, todo no, eso allá donde eso vos. era aquí que Joda. estaba pasando el motorizado vendiendo pescado. Nah, huevo, nah. No, no, después les cuento, después les sigo Sí, contando. no, bueno, ya nos dimos cuenta por los sonidos. Bueno, muchachos, ha sido Bueno, un de placer verdad, con ustedes haber compartido esta tertulia amena. igual. La verdad que esta hora y 15 minutos se pasó súper volando. No, se pasó volando. Agradecemos la audiencia, bueno, por permitirnos compartir con nosotros, como decimos muchas veces, esta habladera de paja, Eh, pero bueno, exacto, pero están ahí también, es, estuvieron ahí bon- recordando muchas cosas. es bonito recordar vivencias y bueno, compartir lo que nos gusta a nosotros, que prácticamente tenemos aquí, En las tenemos venas. aquí el aceite en las venas. Así que bueno, que pasen una feliz Así es. noche y bueno, reciban un abrazo caluroso desde esta parte de la costa oeste de los Estados Unidos. Cuídense mucho. Igual desde aquí, desde el otro lado del mundo, recuérdense Motorhead, piso de VE para los españoles, para que Hostia, nos sigan, para que nos hostia. sigan y bueno, vienen más videos. Esto Tenemos que vienen hacer muchas más cosas. tenemos que hacer así un es. recuento entonces de Pegaso. Pues bueno, ¿por qué no? Después puede ser un próximo programa, puede ser vehículos españoles en Venezuela, por poner un ejemplo, que los Bueno, hubo.
Entonces, bueno, es que el tema automotriz es demasiado amplio, la verdad. es muy Que amplio, muy amplio. uno no termina nunca, la verdad. Y ahorita con tantos modelos, bueno, ya Ajá, yo estoy súper ahora más. perdido. Bueno, cuídense Bueno, mucho, una feliz cuídense, noche. Así es. Un placer nos compartir con vemos. ustedes. Chaito, pues. Saludos. Bueno, saludos a todos, pues un Chao. abrazo.